El libro de ojos vendados es un claro ejemplo en el cual nosotros podemos ver que la corrupción se puede representar de diferentes formas. No estamos hablando tanto como de la corrupción en Colombia, sino más bien a nivel internacional, como lo son las grandes entidades de Estados Unidos, el cartel de Juárez, de El Señor de los Cielos, y cómo actúa la corrupción en América Latina, Argentina, Colombia y otros países. El libro como tal es muy interesante, su contenido es algo realista en el cual Andrés Oppenheimer, con ayuda de otras personas, ha investigado muy a fondo lo que trata la corrupción, el lavado de dinero y algunas entidades privadas que dicen ser muy limpias, pero al final terminan siendo muy corruptas y colaborando a este mal hecho. El autor del libro, Andrés Oppenheimer, reside en Estados Unidos y es periodista en Argentina. Es el editor de América Latina y columnista de Miami Herald. También Andrés Oppenheimer es analista político de CNN en español, América Latina, y es conductor de un programa de televisión que se llama Andrés Oppenheimer Presenta. También podemos decir de Andrés Oppenheimer que ganó un premio Pulitzer. Ojos vendados es un libro en el cual nosotros podemos diferenciar lo que vemos normalmente en los noticieros o lo que se nos da a entender a lo que muchas veces en verdad pasa, que puede ser que Estados Unidos sí esté en contra de la corrupción, pero creería yo que ser corrupto es algo que todos tenemos, nadie se salva de ser corrupto. Estados Unidos puede ser que no dé sobornos, no dé iniciativas para crear la corrupción, pero sí es un país en el cual acepta sobornos y en un 100% no está en contra de la corrupción. Pero también cabe destacar que Estados Unidos ha tratado de combatir la corrupción con algunas propuestas y algunos foros en los cuales se ha incentivado a los demás países, y en esos foros también se describe muy bien en el libro cómo los representantes políticos y legales de cada país defienden a su país a costa de todo. Cuando empezamos a leer el libro de Ojos Vendados también miramos que no solo está la opinión del autor, sino también todo lo que se dice en el libro son hechos que han pasado realmente. El libro es muy rico en información de diferentes fuentes. Andrés Oppenheimer en el libro demuestra que ha hecho muchísimas entrevistas en las cuales ha investigado, por ejemplo, en la entidad de IBM de Estados Unidos, muchísimos casos de corrupción actualmente, y de cada caso que hay entrevista a ciertas personas que tuvieron relación en estos actos de corrupción, lo cual es muy interesante y hace que el libro tenga una trama aún mayor y sea una fuente muy informativa tanto para cualquier persona que quiera leer este libro. ¿Piensa usted que las entidades del Estado son completamente limpias y transparentes en sus respectivos procesos? No, completamente no son limpias ni transparentes. Porque, pues, creo que, como dicen por ahí, que las instituciones no son las del problema, sino las personas, ¿no? Y la corrupción no solamente se da, en mi concepto, por la parte económica, sino cada vez que se falta un proceso o el conducto regular de un proceso, pienso yo que eso se podría denominar corrupción. Entonces, no creo que las entidades del Estado, es más, ninguna entidad pública o privada tenga un 100% de cumplimiento en sus procesos, tal cual como lo diga la norma o los estatutos de la empresa, o como lo diga la Constitución Nacional, o como lo diga el Estado. No creo eso. Pienso que las entidades no son completamente transparentes porque, en primer lugar, son cargos de poder que se manejan en estas instituciones, y el poder se utiliza de varias formas y de varias maneras, y pueden ser a veces utilizadas en beneficio personal.
Cuando ese desvío de poder se hace en beneficio personal, se está entrando en el ámbito de la corrupción. Cuando se beneficia, de pronto hay un tráfico de influencias, se beneficia a un amigo, se hace o se salta un trámite para beneficiar a alguien, me parece que esta entidad está incurriendo en un acto ya de corrupción. No solo la corrupción en términos, digámoslo, económicos, sino también en términos morales, en términos sociales, de pasarse ciertas reglas morales, sociales o legales, se está incurriendo, y en las entidades ese tráfico de influencias o esa cercanía entre ciertas personas y esa amistad entre ciertas personas es la que permite que se salten los procedimientos. Por lo tanto, las entidades sí tienen vicios de corrupción en ese sentido. En el Estado se presentan procesos en los cuales, desafortunadamente, por algunas personas que comprenden funciones de tipo público, cometen errores al establecer que los procesos se deben dilatar, que los procesos a veces deben considerarse archivados por algunas circunstancias en donde dejan cumplir términos, y consideramos que como hay entidades que trabajan de la mano con la comunidad, también desafortunadamente existen funcionarios que empañan el buen nombre de las instituciones públicas del país. Consideramos que las entidades están llamadas para controlar desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista disciplinario y fiscal, pero desafortunadamente ocurre que por una persona a veces se empaña la buena actividad de entidades del orden estatal. Esperamos que el control y la efectividad del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de Casanare y de Colombia sea convertido en una realidad y no solamente en un sofisma de distracción. Muy buenas tardes, cordial saludo a todos los que nos escuchan. Pues definitivamente sabemos que lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica, en Colombia, es una percepción de que precisamente las entidades no son las más transparentes, por lo que ha venido sucediendo en los departamentos, en los municipios, con el mismo presupuesto de la nación. Soy convencido de que definitivamente hay que apuntarle a los procesos transparentes, a los procesos idóneos, en pro de recuperar la credibilidad del ciudadano del común en las instituciones del Estado. ¿Ha estado usted informado de algún mal proceso que se haya ocasionado en una entidad pública o privada de corrupción? Informada directamente no, o sea, realmente no, nunca he conocido directamente de un caso de corrupción o que yo me haya enterado, no. Simplemente creo que es como la mayoría de las personas escuchamos y asumimos cosas, pero nunca he tenido la certeza. He estado cercano al tema de la administración pública, he trabajado con el sector público y en este ámbito pues se desarrollan muchas investigaciones, no solo lo que manejan los medios de comunicación, en las noticias, en los periódicos, sino que ha tenido uno la oportunidad de leer ciertos casos, digamos, donde de una u otra forma los entes de control llegan a hacer las respectivas investigaciones. En esos procedimientos de investigación pues hay que recopilar pues todas las pruebas. En ese procedimiento de recopilación de pruebas, de defensas, he leído expedientes, he participado en muchas de esas diligencias, por lo tanto sí he conocido de muchos actos de investigación, digamos, que se han hecho por entes de control, y en ese sentido pues he participado en dichas investigaciones. Y lo mismo que manejan los medios de comunicación, lo que manejan las entidades de control, que finalmente o absuelven o dan una condena a una institución, las faltas disciplinarias como tal o fiscales que llevan al tema de una investigación, que es el tema que hemos tenido, por ejemplo, aquí en Casanare con gobernadores, con alcaldes. He conocido y he podido leer expedientes sobre ese tema. Pues de hecho, toda la problemática, el solo hecho de ver Yopal que está sin agua realmente es producto de una mala gestión, producto de unos malos funcionarios, producto
de la corrupción. Entonces, indistintamente de la persona quien haya estado o quien haya tenido la responsabilidad, eso nos deja ver que realmente son vicios en los que caen las personas. No solamente es el problema del agua, sino hay muchos en nuestro municipio. Por ejemplo, la drogadicción ha avanzado tanto. El solo hecho de que una autoridad no invierta y no haga lo que tiene que hacer, eso ya está en perjuicio de la comunidad y eso ya es corrupción. Claro que sí, uno de los últimos hechos evidentemente se trata acá en la ciudad de Yopal en el tema del agua, donde hemos visto sustancialmente cómo ha afectado la corrupción este proceso, que hoy 5 años después no tenemos agua potable. ¿Y usted qué cree que es la corrupción? Pienso que es faltar a las reglas, bien sea, pienso que la corrupción es eso, sí, faltar a las reglas, a lo que está establecido, ya sea por la parte moral, por la parte psicológica, por las leyes, por el Estado. La corrupción se da, sinceramente creo yo, que en todos los niveles, en empresas, en las mismas familias, a nuestro nivel personal, creo que hay corrupción en todo lado. No solamente corrupto es la persona que hace, sino corrupción se hace de pensamiento, palabra y obra y omisión, considero yo, porque la persona que conoce de corrupción y no la denuncia, pienso que también tiene parte de corrupto. La persona que lo ha pensado hacer, la persona que calla, la persona que permite que eso pase, o que simplemente se hace loco, eso es corrupto. Para mí la corrupción es eso, faltar a los procedimientos que se deben hacer, no solamente económicamente, no solamente la corrupción es robar plata, la corrupción es aprovechar nuestra situación de poder para beneficiarnos de una forma o beneficiar a otras personas. La corrupción es hacer acuerdos que no están dentro de las leyes o no están dentro de las competencias legales. La corrupción se da a nivel familiar, de todas las formas. Entonces, pienso que es eso, la corrupción es faltar a la verdad y no hacer las cosas como legalmente se debe hacer. Porque si una empresa tiene como norma, o una entidad pública o privada tiene como norma que el jefe o quien sea puede coger el 50% de las ganancias, aunque sea justo o no es justo, no sería corrupto porque está estipulado en la ley, pero si dice que es el 20% y la persona coge el 30%, eso ya sería corrupción de un 10%. Entonces, pienso yo que la corrupción es eso, faltar bajo los procedimientos que se están haciendo, bajo la constitución que se haya hecho el evento, la empresa, si se acordó en una reunión 3 puntos y los 3 faltaron, ya eso para mí sería corrupción. La corrupción es el arte de algunos funcionarios públicos o privados para poder evitar la judicialización, la compulsa de copias, la efectividad de las sanciones de tipo penal, disciplinario y fiscal para algunos funcionarios que han cometido errores en el transcurso de sus cargos públicos. La corrupción también obedece a la mala planificación y a la mala estructuración de los procesos administrativos y que de acuerdo a ello a veces se omite y se clasifica o se califica como buena la conducta de algunas personas que por el contrario han sustraído o se han excedido o limitado en la función en sus respectivos cargos. La corrupción es un mal que le ha llegado a la sociedad en general y aunque la rechazamos y no la aprobamos, necesitamos que esa corrupción sea desligada desde el eje central como es Bogotá, en donde desafortunadamente se irriga hacia todo el país y comprende no solamente en entidades públicas, sino también en entidades privadas en todo el territorio nacional. La corrupción es algo, son vicios en los que caen las personas cuando pierden la noción, cuando pierden la dirección que se tienen, cuando cambian de pronto el poder, el dinero por la gestión. Ser corrupto es desviar el propósito real del Estado hacia fines personales. Es un proceso por el cual
se licita cualquier obra o cualquier proyecto y no llega a feliz término. Es decir, que las platas no se destinan para tal efecto o que el contratista termina no ejecutando su contrato. Pues yo creo que la corrupción es un flagelo gravísimo, como lo dije anteriormente, sobre todo en América Latina, ha dejado unos impactos negativos grandísimos en el desarrollo de los pueblos y de las ciudades. Soy un convencido que definitivamente hay que avanzar enormemente en ese tema del combate frentero a la corrupción, políticas públicas transparentes, enfocadas a favorecer cada uno de los ciudadanos, para, insisto, recuperar credibilidad en el ciudadano del común, que hoy tiene tan desdibujado el tema de la política y de los gobiernos. En lo personal, ¿qué hace usted para evitar la corrupción? Para evitar la corrupción hay 5 pasos fundamentales. 1, trabajar con transparencia y con honestidad. 2, tratar de evitar que cualquier persona de manera inescrupulosa involucre o quiera hacer parte de algún proceso de tipo administrativo o en lo personal de involucrarse en algún proceso en el cual se minimicen costos, se minimicen riesgos y que por el contrario se establezca que las personas de hoy por hoy puedan evitar sanciones y se puedan evitar algún tipo de penas. La tercera posibilidad o forma inmediata de combatir la corrupción, yo creo que es trabajando de la mano de Dios, que los procesos se hagan de manera justa, de manera equitativa y en donde aquel funcionario que quiera evadir su responsabilidad lo piense no solamente 2 ni 3, sino 5 o 10 veces para cometer un error. La cuarta posibilidad de evitar un error es ser auditado y ser conllevado a tener procesos de auditoría especial y de veeduría para que se pueda hacer un control efectivo y un control real acerca de alguna actividad que se esté realizando. Y la quinta forma es trabajar en equipo, pero trabajar en equipo con procesos públicos, que no se establezca nada por debajo de la mesa y que obviamente se ataque a la matriz central de la corrupción, que es el facilismo, que es la posibilidad de hacer las cosas de manera pasiva y que por el contrario, la paz y la tranquilidad sean convertidas por la avaricia, el poder y la fama. Lo que siempre ha hecho Lucho García es hacer las cosas transparentes, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso por la ciudad. Por eso hoy podemos decir que vamos a hacer las cosas muy bien, muy claras y muy transparentes. Personalmente, como candidato a la alcaldía de Agua Azul, venimos haciendo una campaña muy austera, muy aterrizada, consecuentemente hablando de que Agua Azul tiene muy pocos recursos comparativamente con años anteriores, y realmente todo este proceso de transparencia inicia cuando un candidato cumple con los topes establecidos por la autoridad electoral en Colombia para un municipio de categoría 6, precisamente el caso de Agua Azul. Y de esa manera sería el primer paso para poderle demostrar a los ciudadanos del común que se actúa con total transparencia, 0 acuerdos debajo de la mesa, en pro de que finalmente cuando llegue uno al gobierno no tenga grandes deudas ni grandes compromisos y poder actuar con total transparencia en un posible gobierno a futuro. ¿Piensa usted que Estados Unidos es un ejemplo para los demás países en la lucha contra la corrupción? Estados Unidos es un país multicultural, es un país que tiene muchísimos intereses a nivel mundial. Pienso que Estados Unidos tiene una política de libertades en torno a sus ciudadanos que digamos lo que trasciende un poquito, es más flexible, digamos, con los niveles de corrupción en términos de actividades personales. Pensaría que es más en ese sentido, que ellos son estrictos y en sus procedimientos y que no son corruptos en cuanto
a que no permiten, por ejemplo, ese tipo de negociación con terroristas, de ceder ante terroristas, más que ellos al interior de su país realmente sí muestren algunas tendencias a ser corruptos. La pregunta es ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué cada vez la gente es más corrupta en las entidades públicas y privadas? Lo único que busca la gente de los altos cargos es llenarse los bolsillos y ser muy egoístas, porque todos los recursos y toda la plata siempre la piensan es para ellos. Son muy ambiciosos y pienso yo que ese es como el mayor problema que tienen las personas corruptas. También lo que hace una persona corrupta es que es vacía, es falta de valores. Corrupción no es simplemente que usted dé la iniciativa para hacer ese hecho no legal o ese hecho malo, sino también corrupción se basa en que usted se quede callado, en que usted no hable y en que usted no denuncie. Así que yo invitaría a todas las personas que son corruptas o que son testigos de que han hecho algunos procesos malos, que denuncien, que si no paramos este problema ya, en un futuro las cosas se van a poner muchísimo peor de lo que están ahora. Con la corrupción podemos ver reflejado en nuestro país, en los países exteriores, que afecta mucho a la sociedad, a toda la comunidad en general. ¿Por qué? Porque mucho dinero en el cual se debería utilizar de buena forma, lo que hacen los políticos o los que están en los cargos altos es coger ese dinero y no, yo necesito dinero, plata, pasarla a su cuenta de forma ilegal, lavar dinero, hablar con narcotraficantes, socializar con ellos. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la sociedad? Nada, no hay educación, hay muchísima pobreza, no sabemos cómo manejar el dinero y fácilmente podemos llegar a lo que está pasando ahorita en los cargos públicos y en los altos cargos. Así que el libro me ha enseñado muchísimas cosas, desde cómo se maneja la corrupción, ya sea en la política, en el Estado, en el gobierno, también cómo lo hacen las entidades privadas, cómo lo han hecho los narcotraficantes, como todas estas cosas que uno dice, wow, o sea, es gente muy inteligente que esa inteligencia no la usa de buena forma, sino que la usa de una manera inadecuada y para satisfacerse a ellos mismos, aunque puede ser que les genere una felicidad tener harta plata y eso, pero va a ser una felicidad momentánea. Es más, cuando uno hace cosas malas a costa de hechos ilegales o hechos que no son buenos, siempre va a haber como algo malo, no va a disfrutarlo al 100%, en cambio que si uno se esfuerza y hace las cosas limpias y tiene logros y triunfos y pues ganancias, pienso yo que esa es la mejor recompensa, ser limpio y tener su conciencia tranquila. A mi parte personal pienso que el libro es muy interesante. No había leído un libro así porque decía, eso para mí que me interesa eso, pero uno al leer y al empaparse más del tema se va dando uno cuenta de cómo es la situación y de que es hora de cambiar, de dejar de ser gente mala y corrupta, porque no solo nos estamos dañando a nosotros mismos, sino también a una sociedad en general.